¿Te has preguntado alguna vez por qué a pesar de orar, leer la Biblia y buscar a Dios, sientes que algo sigue sin encajar? Como si una parte invisible de tu vida estuviera desordenada y no supieras exactamente por qué. ¿Y si te dijera que lo que haces durante los primeros 15 minutos de tu mañana puede estar moldeando tu destino espiritual, para bien o para mal? Y si te dijera que hay hábitos simples, casi invisibles, que pueden activar el favor de Dios sobre tu día, o apagar por completo la voz del Espíritu Santo sin que te des cuenta, que existe un secreto oculto en las primeras horas de tu día que muy pocos conocen, pero que cuando se descubre cambia todo: tu ánimo, tu fe, tu relación con Dios, tu capacidad de escuchar su voz y hasta tus decisiones más difíciles. ¿Sabías que la ciencia ha demostrado que lo que haces en la primera hora del día tiene un impacto directo en tu salud mental, tus emociones y tu rendimiento durante el resto del día? Ahora imagina cuánto más impacto puede tener espiritualmente. ¿Y si esos primeros minutos fueran un altar, un lugar sagrado donde puedes provocar el mover de Dios o ignorarlo sin darte cuenta? Hoy voy a revelarte 12 hábitos mañaneros que no solo te conectan más con el corazón de Dios, sino que abren una atmósfera espiritual donde el cielo se alinea con tus pasos. Hábitos que, al practicarlos, no solo te transforman, sino que agradan profundamente al Padre. Algunos de ellos son contraculturales, otros tan simples que te preguntarás cómo nunca lo habías pensado antes. Pero todos ellos tienen un poder oculto que puede marcar la diferencia entre un día lleno de propósito y uno vacío. Y este no será un estudio más, no. Este será un viaje íntimo revelador, lleno de claves prácticas, fundamentos bíblicos y hasta respaldos científicos que van a ayudarte a ordenar tu mañana y tu alma. Hoy descubrirás cómo honrar a Dios desde el primer momento en que abres los ojos. Y te prometo algo: si te quedas hasta el final, entenderás por qué algunos creyentes caminan en paz, victoria y dirección divina, mientras otros, aunque oran, siguen confundidos y desmotivados. Antes de comenzar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la frase "paz en Cristo". Hazlo como un acto de fe, un primer hábito espiritual que simboliza tu compromiso con una mañana alineada con el cielo. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. No es solo por apoyo. Cuando lo haces, estás haciendo que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando una señal, una respuesta de Dios, una guía. Estás ayudando a propagar la palabra. Gracias por ser parte de esta misión. Suscribirte a este canal y darle me gusta no es solo un clic, es sembrar una semilla en tierra fértil. Muchos de los que están viendo esto no tienen una iglesia cerca, y este espacio se ha convertido para ellos en un refugio, en un altar digital. Si tú también ves esto como una herramienta espiritual, únete activamente desde ya. Forma parte de esta comunidad de fe. Hoy hablaremos de hábitos. Sí, pero uno de los últimos que mencionaré, el número 11, puede contener la clave espiritual para desbloquear una bendición que llevas mucho tiempo esperando, así que no te desconectes. Dios tiene algo que decirte y puede ser exactamente eso que tu alma lleva tiempo necesitando. Vamos a empezar este viaje juntos. Abre tu espíritu, presta atención, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar para siempre la manera en la que vives cada mañana de tu vida. Número 1. Despiértate con propósito, no con prisa. ¿Te has detenido a pensar qué es lo primero que pasa por tu mente cuando abres los ojos? ¿Estás tomando el control espiritual de tu día desde el inicio? ¿O simplemente estás reaccionando al caos que te rodea? ¿Y si el modo en que despiertas cada mañana está determinando mucho más de lo que imaginas en tu relación con Dios?
Hay momentos en la vida que parecen pequeños, casi invisibles, pero que cargan un peso eterno. El despertar es uno de ellos. Muchas personas se levantan cada día como si el simple hecho de estar vivos fuera una rutina más. Despiertan con prisa, con el corazón acelerado por responsabilidades, preocupaciones, noticias, deudas o simplemente el ruido del mundo. Pero despertar con prisa es como abrir una carta sin leer el remitente. Puede que haya algo importante adentro, pero al ir con tanta velocidad se te escapa el mensaje. Dios no desea que vivas así. Él no diseñó tus mañanas para el afán, sino para la comunión. La neurociencia nos enseña que los primeros minutos después de despertar son críticos. En ese tiempo, el cerebro entra en lo que llaman estado alfa, un espacio mental donde estás más receptivo, donde las ideas, creencias y emociones se anclan más fácilmente. Los pensamientos de esos primeros minutos pueden programar tu mente para vivir en fe o en temor. Ahora pregúntate, ¿qué estoy programando cada mañana? ¿Es el cielo el primero en tocar mi mente o es el mundo? Lo que haces en los primeros 5 minutos puede convertirse en un acto de adoración o en un descuido espiritual. Mucha gente me dice, pastor, no tengo tiempo para devocionales en la mañana, pero si hay tiempo para quejarte al despertar, hay tiempo para agradecer, si hay tiempo para revisar el celular, hay tiempo para levantar una oración. El problema no es el tiempo, es la prioridad. La Biblia está llena de hombres y mujeres que entendieron el valor sagrado de las primeras horas del día. Jesús mismo se apartaba muy temprano a orar, no porque fuera un acto religioso, sino porque sabía que las primeras horas tienen un poder espiritual que las demás no tienen. Es como si el cielo estuviera más sensible, esperando ser invocado antes de que el mundo invada tu mente. Imagina que tu día es como una flecha. Si no la apuntas desde el principio, terminarás disparando en direcciones que ni siquiera deseas. Y si tu alma fuera un jardín, esos primeros pensamientos serían las semillas. ¿Qué estás sembrando? ¿Esperanza o preocupación? ¿Confianza o duda? ¿Presencia divina o presencia digital? Cuando te despiertes, antes de que tu cuerpo toque el suelo, permite que tu espíritu toque el cielo. Di en voz baja, como una llave que abre el día: gracias, Señor, guía mi mente, mi corazón y mis pasos. Aunque sean solo esas palabras, será suficiente para cambiar la atmósfera. Será como encender una luz antes de caminar por un cuarto oscuro. He escuchado testimonios de personas que, al adoptar este hábito, han experimentado un cambio radical. Una mujer con depresión me dijo, cada mañana lo primero que hacía era llorar y preguntarme por qué seguía viva. Pero un día decidí que mi primer pensamiento sería una declaración de vida. Ahora me despierto diciendo, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Y aunque no siempre siento alegría, esa frase comienza a mover algo dentro de mí, como si el alma recordara que está viva. No subestimes el poder de lo que eliges pensar cuando despiertas. No subestimes el valor de detenerte un momento, cerrar los ojos, aunque ya estés despierto, y decir, Espíritu Santo, gracias por este nuevo día. Camina conmigo. Eso es honrar a Dios. Eso es ponerle en primer lugar. Y cuando Él está en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Recuerda esto, despertar con prisa es una forma de rendirte al sistema del mundo, pero despertar con propósito es declarar guerra al caos, es decirle a tu carne que no gobierna, es establecer el orden divino desde el primer aliento consciente. Es como poner el timón en manos del capitán antes de que las olas lleguen. Y no necesitas una hora entera. Necesitas un minuto con intención, una frase con fe, un corazón que se levanta buscando al Padre antes de buscar el pan.
Haz de este hábito tu altar privado. Y cuando lo hagas, te sorprenderás al ver cómo incluso los días difíciles se vuelven días guiados. Porque cuando el primer nombre en tus labios es Jesús, los gigantes del día ya comienzan a retroceder. Despertar con propósito no es un consejo de motivación, es una estrategia de guerra espiritual. Y tú, hijo de Dios, fuiste llamado a comenzar cada día en victoria. No lo olvides, cómo empiezas influye profundamente en cómo terminas. Número 2. Habla con Dios antes de hablar con el mundo. ¿Cuál es la primera conversación que tienes al empezar tu día? ¿Es con tu celular, con tus hijos, con tus preocupaciones? Y si te dijera que estás dejando al ser más importante en espera, mientras otros ya están ocupando tu mente. Muchos creyentes subestiman el poder de la primera conversación del día. Corremos a ver las noticias, a responder mensajes, a revisar redes, sin darnos cuenta de que nuestra alma, en su momento más vulnerable y moldeable, está siendo bombardeada por voces que no son la de Dios. Y sin querer, comenzamos el día en ruido, no en revelación. Hablar con Dios antes de hablar con el mundo no es solo una práctica piadosa, es una necesidad espiritual. Es como lavarse el rostro, pero por dentro. Es purificar el alma antes de que el polvo del mundo la ensucie. Es abrir un canal directo con la fuente de sabiduría, paz y dirección, antes de que cualquier otra voz interfiera. En la Biblia vemos cómo personajes como David, Daniel o Jesús comenzaban sus días con un diálogo con el Creador, no con una oración recitada ni con un protocolo, sino con un corazón que se presenta ante Dios en su estado más real, sin máscaras, sin filtros, sin prisas. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas palabras elocuentes, necesitas sinceridad. Puedes comenzar con algo tan simple como: Padre, aquí estoy, ayúdame a escucharte hoy, te necesito. Esa frase, dicha con fe, puede romper cadenas que se han estado formando desde la noche anterior. Porque donde hay conversación con Dios, hay alineación. Y donde hay alineación, hay paz. ¿Sabías que desde el punto de vista psicológico, las primeras conversaciones del día moldean tu enfoque mental para las horas siguientes? Si hablas con alguien negativo apenas despiertas, lo más probable es que pases gran parte del día cargado emocionalmente. Pero si tu primer diálogo es con el Dios de esperanza, tu día se impregna de esa esperanza, como una fragancia invisible que lo cubre todo. Hablar con Dios antes de hablar con el mundo es decidir quién será tu influencia principal. Es como sintonizar una emisora. Si eliges el cielo, escucharás paz, dirección, consuelo. Si eliges el ruido, escucharás confusión, presión y ansiedad. Hace poco, un hombre me dijo que tenía años sintiéndose desconectado espiritualmente. Iba a la iglesia, servía, leía la Biblia, pero sentía su alma apagada. Hasta que un día decidió hablar con Dios apenas abrir los ojos. No para pedir, no para interceder, solo para decir: buenos días, Espíritu Santo. Me contó que después de 3 días haciendo eso, lloró sin saber por qué. Era como si su espíritu hubiera estado esperando durante años esa simple conversación. Porque Dios, aunque es omnipresente, espera ser invitado. Tu primer conversación del día debería ser con aquel que sostiene tus días. Haz la prueba. Mañana, al despertar, antes de mirar el reloj, antes de tocar el celular, antes de hablar con quien sea, dile a Dios lo que sientes, aunque solo sean unos segundos, aunque estés cansado, aunque no tengas palabras, habla con Él y luego escucha. Permanece en silencio unos instantes,
A veces, en ese silencio, el Espíritu susurra lo que tu alma más necesita oír. Hablar con Dios no es un hábito religioso, es un acto de intimidad, es abrir el corazón en su momento más vulnerable. Es decir, antes de enfrentar cualquier cosa allá afuera, necesito estar contigo. Y esto no se trata de tiempo, sino de orden. No se trata de cuánto oras, sino de a quién le das el primer lugar. Porque cuando el cielo es tu primera conversación, el resto del día sabe a propósito. Haz de esta conversación una costumbre, un altar invisible, un lugar secreto en medio del ruido del mundo, y verás cómo esa simple decisión transforma tu día, y con el tiempo transforma tu vida, porque si hablas primero con el cielo, el infierno no tendrá tanto acceso al resto de tu jornada. Tu voz tiene poder, tu oración, aunque corta, es una llave, y Dios está esperando. No dejes que el mundo hable primero. Dale ese lugar a aquel que ya soñó tu día antes de que tú lo comenzaras. Número 3. Alimenta tu espíritu antes que tu cuerpo. ¿Qué estás sirviendo en la mesa de tu alma cada mañana? ¿Te alimentas primero con pan o con palabra? ¿Y si el verdadero desayuno no fuera lo que comes, sino lo que crees? Muchos creyentes, sin darse cuenta, están espiritualmente desnutridos. Se levantan, se duchan, preparan su café y se sientan a comer. Pero no se dan cuenta de que el alma también tiene hambre. Y cuando no se le da alimento, comienza a buscarlo en cualquier lugar, en pensamientos negativos, en redes sociales, en quejas internas, en dudas silenciosas. ¿Cómo podrías enfrentar un día lleno de desafíos si tu espíritu aún no ha sido fortalecido? Hay una frase que dice, somos lo que comemos, y espiritualmente también aplica. Si lo primero que alimenta tu interior cada día son malas noticias, redes sociales o preocupaciones, estarás llenando tu espíritu de ansiedad antes siquiera de salir de casa. Pero si eliges comenzar con una porción de la palabra, con un versículo, una promesa, una reflexión, estarás sirviendo al alma un alimento que fortalece, renueva y transforma. El maná del cielo caía cada mañana para el pueblo de Israel. No era casualidad. Dios estaba enseñándoles una lección poderosa. El alimento espiritual diario es esencial para sobrevivir en el desierto. Y hoy, tú y yo también caminamos por desiertos, preocupaciones financieras, relaciones rotas, decisiones difíciles, enfermedades, incertidumbre. Pero no estamos solos. La diferencia entre caer en ese desierto o atravesarlo en victoria está en si cada mañana recoges tu porción de alimento espiritual o no. ¿Sabías que hay estudios que demuestran que leer algo inspirador al comenzar el día mejora la concentración, reduce el estrés y eleva el estado de ánimo durante horas? Ahora, imagina lo que puede hacer leer un pasaje de la palabra viva de Dios. No solo mejora tu mente, sana tu espíritu. No solo organiza tus pensamientos, purifica tu interior. Una hermana en la fe me dijo una vez que tenía el hábito de desayunar siempre con el celular en la mano. Leía noticias mientras tomaba café y así empezaba su día, preocupada, tensa, irritable. Hasta que un día decidió hacer algo radical, poner su Biblia al lado de la taza. Nada más, ni predicas, ni audios, solo ella, el café y una porción del Evangelio. Pasaron los días y algo cambió. Su manera de hablar, su forma de reaccionar, su rostro. Todo empezó a reflejar una paz que no tenía antes, porque ahora, antes de alimentar el cuerpo, alimentaba el alma. No necesitas leer 5 capítulos, solo necesitas comer algo real, algo vivo, algo que tenga sabor a eternidad. Puedes empezar por un salmo, o una promesa del Nuevo Testamento, o incluso una palabra que Dios puso en tu corazón la noche anterior.
Sube al altar cada mañana con un corazón dispuesto y permite que la palabra sea tu desayuno más nutritivo. Jesús, al ser tentado en el desierto, respondió con una frase que debería estar escrita en nuestros refrigeradores. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no dijo eso en un púlpito, lo dijo cuando tenía hambre, física, real, porque incluso en el momento de mayor necesidad humana, Jesús nos recordó que el alimento espiritual sostiene más que cualquier comida terrenal. Cada vez que eliges alimentar tu espíritu, estás invirtiendo en tu paz, en tu fortaleza, en tu discernimiento. Estás diciendo, hoy no viviré solo para el cuerpo, sino para el alma. Y ese tipo de decisión agrada profundamente al corazón de Dios. Así que mañana, antes del desayuno tradicional, sirve un plato espiritual. Abre tu Biblia, lee en voz baja, medita. A veces, una sola línea puede llenarte más que un banquete, porque cuando el espíritu está nutrido, el cuerpo camina con propósito. Y cuando tu alma está fortalecida, el día no te arrastra. Tú guías al día con firmeza y fe. Hazlo un hábito, no como obligación, sino como privilegio. Y pronto te darás cuenta de que no hay mejor manera de comenzar que saboreando el pan de vida, antes de cualquier otro. Número 4. Ordena tu mente en el altar, no en el afán. ¿Cuántos pensamientos invaden tu mente apenas despiertas? ¿Te has sentido alguna vez mentalmente agotado, incluso antes de levantarte de la cama? ¿Y si el caos que sientes durante el día tiene su raíz en los primeros minutos de tu mañana? Hay una batalla silenciosa que empieza apenas abrimos los ojos. La batalla por el control de nuestra mente. No se escucha, pero se siente. Es una tormenta de pensamientos, tareas pendientes, miedos del día anterior, responsabilidades que ya pesan antes de que el sol se levante. Y muchos creyentes, sin saberlo, comienzan el día con la mente desenfocada, agitada, fragmentada. En vez de empezar en el altar, comienzan en el afán. Dios no diseñó tu mente para ser un campo de batalla continuo. Él la creó como un instrumento de paz, visión y revelación. Pero si no la ordenas desde temprano, será el enemigo quien te imponga el desorden. Imagínalo así. Tu mente es como una sala vacía por la mañana. Tú decides qué invitados permites entrar primero. Si dejas que el miedo, la ansiedad o la preocupación entren sin filtros, esa sala se llena rápidamente de voces que no vienen del cielo. Pero si decides ordenar esa sala con oración, meditación y rendición a Dios, esa sala se convierte en un altar y no en un campo de guerra. Hay un poder espiritual y científico en el acto de pausar. Sí, pausar, respirar, detenerse unos minutos para pensar en lo que estás pensando. Este hábito, llamado metacognición en la neurociencia, ha demostrado que mejora la salud mental, reduce la ansiedad y fortalece la claridad emocional. Y desde lo espiritual es una forma de decir, Señor, antes de avanzar, ordena tú mi interior. Un corazón sin dirección siempre sigue al pensamiento más fuerte. Y si ese pensamiento es de temor, preocupación o angustia, ahí irá tu corazón y ahí irá tu día. Pero cuando decides cada mañana rendir tus pensamientos a Dios, estás entregándole el timón del barco antes de que el viento lo empuje. Yo suelo hacerlo así. Al despertarme, cierro los ojos por un minuto más y digo, Señor, someto mi mente a ti. Ordena mis pensamientos. Quiero pensar como tú piensas. Luego me quedo en silencio, no para vaciar la mente, sino para que Él la llene. Porque donde hay silencio con intención, hay espacio para la voz del Espíritu. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿por qué permitimos que la confusión gobierne nuestras mañanas?
Una hermana me compartió un testimonio hace poco. Me dijo que su ansiedad matutina era tan fuerte que ya despertaba con el corazón agitado. Su día empezaba con miedo, hasta que comenzó a practicar un hábito simple. Escribía en un cuaderno sus pensamientos al despertar, sin filtro, sin orden, solo vaciaba lo que tenía dentro. Luego leía un versículo corto y oraba con base en lo que había escrito. Pasaron unas semanas y su mente cambió. No sus circunstancias, su mente, porque aprendió a no esconder el desorden, sino a llevarlo al altar. Y eso es exactamente lo que quiero que hagas cada mañana. Antes de dejar que el día te arrastre con sus pendientes, detente. Alinea tus pensamientos, escríbelos, habla con Dios sobre ellos, entrégalos. Porque si no vacías tu mente en el altar, terminarás cargándola todo el día en los hombros. Recuerda esto, el mundo quiere que empieces corriendo, Dios quiere que empieces rindiéndote, y es que rendir tu mente es un acto de humildad. Es decir, Señor, sin ti no puedo confiar ni en mis propios pensamientos. Es una entrega silenciosa, pero con repercusiones eternas. El enemigo sabe que si te captura la mente por la mañana, tendrá ventaja sobre tu día. Pero también sabe que si tú le entregas tu mente a Cristo desde temprano, su terreno queda inutilizado. Así que cada día, al despertar, hazte esta pregunta. ¿Mis pensamientos me están llevando hacia Dios o me están alejando de Él? Haz del altar el primer lugar donde ordenas tu mente. Y verás cómo ese pequeño momento de alineación marcará la diferencia entre un día dominado por el afán o un día dirigido por el Espíritu. Número 5. Declara vida antes de enfrentar el día. ¿Qué palabras pronuncias en las primeras horas de tu mañana? ¿Hablas fe o quejas? ¿Te has dado cuenta de que lo que declaras al comenzar el día puede determinar cómo lo vivirás? Las palabras son semillas. Cada mañana, al abrir la boca, estás sembrando en la tierra fértil de tu realidad. El problema es que muchos creyentes siembran sin saber lo que están plantando. Hablan sin pensar. Sus primeras palabras son: ¡qué cansancio! Otro día más igual. No voy a poder con todo esto. Y así, sin saberlo, han firmado una profecía negativa sobre su propio día. Pero el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y lo que declaras al comenzar tu jornada puede activar una atmósfera de fe o abrir una puerta al desánimo. Tus palabras tienen peso espiritual. Tus declaraciones crean ambiente. Cuando hablas lo que Dios dice, estás alineando tu día con el cielo. Estás anunciando al mundo visible y al invisible que tú sabes quién gobierna tu vida. Dios creó el universo con palabras. Dijo: sea la luz. Y la luz fue. Y tú fuiste creado a su imagen. Eso significa que también tienes poder creativo en tus labios, no para cambiar la realidad como un truco mágico, sino para alinear tu corazón con la voluntad de Dios y declarar lo que Él ya ha dicho sobre ti. La ciencia también lo confirma. Estudios en neuroplasticidad revelan que las palabras que pronunciamos en voz alta activan áreas específicas del cerebro, generando reacciones químicas que afectan nuestro estado emocional, nuestras decisiones y nuestra percepción del entorno. En otras palabras, lo que dices te moldea. Por eso, no se trata solo de tener pensamientos positivos. Se trata de confesar la palabra con fe, de decir: hoy será un día de bendición. La gracia de Dios me acompaña. El favor divino va delante de mí. Nada me separará del amor de Cristo. No esperes sentirlo. Decláralo aunque no lo sientas, porque la fe no habla desde la emoción, sino desde la convicción. Y esas palabras, aunque simples, son armas, son escudos, son mapas espirituales que le dicen a tu alma por dónde caminar. Una joven me contó que cada mañana, mientras se prepara frente al espejo, repite en voz alta: soy hija de Dios,
estoy perdonada, soy amada, estoy equipada para este día. No, y aunque al principio le parecía extraño, después de unos días comenzó a sentir cómo esas verdades penetraban su corazón. Ya no se veía con los ojos de la inseguridad, sino con los ojos del cielo. Porque las declaraciones de fe son como agua cayendo sobre piedra. Poco a poco, transforman hasta lo más duro. Tal vez tú has estado comenzando tus días con una voz interior que te condena, te dice que no puedes, que estás solo, que nada va a cambiar. Hoy te digo, rompe ese ciclo con tu propia voz. Levántate cada mañana con una declaración de vida. Aunque estés en el desierto, proclama lluvia. Aunque estés débil, proclama fuerza. Aunque estés en lucha, proclama victoria. Recuerda, el enemigo no puede controlar tu lengua, pero si logras que tú mismo declares derrota, ya no necesita hacer mucho más. Por eso, cada mañana, antes de hablar con nadie, declara en voz alta quién eres en Cristo. Es como poner un escudo invisible alrededor de tu día, y no lo hagas por costumbre. Hazlo con intención, con dirección, que cada palabra sea como una flecha lanzada al cielo. Aquí tienes algunas que puedes usar. Hoy camino bajo la luz de Cristo. Soy guiado por el Espíritu, no por el temor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este día está en manos de Dios. Nada ni nadie me robará la paz. Hazlo todos los días. Aunque tu entorno no cambie de inmediato, tu espíritu sí lo hará. Y cuando tu espíritu se fortalece desde temprano, todo lo demás comienza a alinearse. Las declaraciones matutinas no son fórmulas, son actos proféticos, son formas de anunciarle a tu alma: no olvides quién eres, no olvides quién es tu Dios. Entonces, la próxima vez que abras la boca al despertar, hazlo con conciencia. Habla como hijo del Rey. Declara lo que Dios ya ha dicho y verás cómo esa semilla, sembrada en fe, comienza a dar fruto durante todo tu día. Número 6. Rinde tu agenda antes de comenzar tus actividades. ¿Quién decide el rumbo de tu día? ¿Tú o Dios? ¿Estás incluyendo a Dios en tu agenda o solo esperas que Él bendiga la que ya hiciste? ¿Y si tu apretada rutina estuviera robándote momentos que podrían transformar tu vida? Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, el rendimiento, el hacer más en menos tiempo. Pero lo que no nos dicen es que hacer más no siempre significa vivir mejor. Hay creyentes agotados, drenados emocionalmente, con agendas repletas y corazones vacíos, porque organizan el día sin antes entregárselo al dueño del tiempo. Rendir tu agenda es uno de los hábitos más humildes, poderosos y profundamente espirituales que puedes practicar en la mañana. Es detenerte, abrir tu planificación, mirar tus pendientes y decir: Señor, esto es lo que tengo pensado hacer, pero hágase tu voluntad, no la mía. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque hay puertas que tú puedes forzar con tus esfuerzos, pero también hay puertas que solo Dios puede abrir, y muchas veces esas no están en tu plan inicial. Rendir tu agenda es reconocer que hay un plan superior al tuyo, que aunque tú veas un horario lleno, Dios ve momentos estratégicos donde quiere intervenir. Cuando haces espacio para que Él dirija tu día, permites que lo sobrenatural interrumpa lo común. Y ahí es donde ocurren los milagros. Una vez, un empresario cristiano me confesó que vivía estresado porque sentía que cada minuto tenía que estar ocupado. Pero un día, el Espíritu Santo le habló mientras oraba: no me das espacio para actuar en tu día. Todo lo tienes agendado. No dejas huecos donde yo pueda entrar. Desde ese momento decidió incluir en su agenda tiempos flexibles para lo divino. No citas religiosas, sino espacios sin llenar. Y fue allí donde comenzaron a pasar las cosas más impactantes de su vida.
llamadas inesperadas, encuentros providenciales, ideas que cambiaron el rumbo de su negocio. Rendir tu agenda no es dejar de ser organizado, es reconocer que tu organización necesita dirección celestial. Tú puedes tener todo bajo control en el papel, pero sin la guía de Dios, tu día puede ser perfectamente improductivo en lo eterno. Desde la neurociencia también lo entendemos. Las personas que se toman un momento cada mañana para reflexionar, planificar y establecer prioridades conscientes tienen un nivel significativamente más alto de bienestar emocional y sentido de propósito. Y desde lo espiritual, eso se traduce en claridad para reconocer qué tareas vienen de Dios y cuáles son solo cargas autoimpuestas. ¿Qué pasaría si cada mañana, antes de correr, te detuvieras a preguntar, Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer hoy a través de mí? No solo es una oración, es una entrega, es como poner tu agenda sobre el altar y decir, lo que yo escribí aquí no es sagrado. Tú puedes reescribirlo. Y muchas veces lo hará. Puede que mueva una reunión, puede que interrumpa tu rutina con una necesidad inesperada. Pero si lo hace es porque Él sabe que allí hay propósito, hay alguien que necesita una palabra o hay algo que quiere enseñarte. No tengas miedo de soltar el control, porque el control, cuando lo tienes tú, pesa, pero cuando lo tiene Dios, libera. Haz este hábito parte de tus mañanas, abre tu agenda, tus notas, tu lista de tareas y preséntaselas al Señor. Dile, guíame. Líbrame de lo que no es necesario, multiplica mi tiempo y úsame donde más te agrade. Hazlo en voz alta, escríbelo si puedes, porque cuando tus planes están en su altar, tus pasos comienzan a moverse en su dirección y te darás cuenta de algo sorprendente. A veces, lo que parecía una interrupción era una bendición disfrazada. A veces, ese espacio libre que te molestaba era el hueco por donde Dios quería hablarte. Y otras veces, la reunión cancelada no fue un problema, sino una protección. Rendir tu agenda cada mañana es más que un hábito. Es un acto de confianza. Es reconocer que el autor de tu vida sabe mejor que tú qué páginas deben escribirse hoy. Y cuando confías en su dirección, nunca llegas tarde, ni te pierdes nada. Así que la próxima vez que revises tu agenda con ansiedad, recuerda, no estás solo para organizar tus horas, estás guiado por aquel que creó el tiempo. Número 7. Escucha antes de hablar. ¿Cuántas veces te has levantado hablando sin antes haber escuchado? ¿Estás dejando que Dios te hable en la mañana o simplemente lo usas como buzón de peticiones? Y si la clave de tu día no está en lo que tú le dices a Dios, sino en lo que Él quiere decirte a ti. Uno de los errores más comunes en nuestra vida devocional es confundir oración con monólogo. Nos despertamos, oramos, hablamos, pedimos, agradecemos y salimos corriendo. Pero jamás esperamos, jamás escuchamos, y así como en cualquier relación, si tú solo hablas y nunca escuchas, esa relación se debilita. Dios todavía habla, no lo hace siempre con voz audible, a veces lo hace con un susurro al alma, otras veces con una idea que no se va, una frase en la escritura que brilla más que las demás, una canción que parece escrita para ti. Pero para escuchar, hay que tener el oído del corazón despierto. Y aquí está el desafío. Vivimos en un mundo que nos entrena para reaccionar, pero no para escuchar. Las notificaciones, los mensajes, los sonidos del entorno, todo compite por nuestra atención desde que abrimos los ojos. Pero si no haces un esfuerzo consciente por crear espacio para el silencio, Dios no competirá con el ruido. Él es caballero. Él espera. En la Biblia, Elías buscó a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego. Pero la voz de Dios no estaba en ninguno de ellos. Solo después de todo eso, vino un silbo apacible,
una voz suave, y fue ahí donde Dios le habló. ¿No será que Dios también quiere hablarte, pero lo estás buscando en el ruido, y Él te espera en el silencio? Escuchar a Dios por la mañana es como sintonizar tu corazón con la frecuencia correcta. Es como afinar un instrumento antes del concierto. ¿Cómo tocarás la melodía correcta durante el día si comienzas desafinado por dentro? Y no necesitas ser un experto en oración contemplativa. Solo necesitas unos minutos de quietud. Apaga el celular, cierra los ojos, respira profundo y di con humildad: habla, Señor. Tu siervo escucha. Luego, quédate ahí, sin forzar nada, solo permanece. Tal vez no escucharás nada audible, pero tu espíritu comenzará a percibir, a filtrar, a ordenar, y con el tiempo, esa sensibilidad crecerá, como un músculo espiritual que se fortalece con la práctica. La ciencia moderna habla de los beneficios del mindfulness y la meditación silenciosa. Dicen que mejora la salud emocional, el enfoque y la capacidad de tomar decisiones acertadas. Pero tú y yo sabemos que cuando ese silencio está lleno de la presencia de Dios, no solo mejora la mente, transforma el alma. Una hermana en la fe me contó algo que me marcó. Antes yo oraba y hablaba tanto que salía más agitada que cuando comencé. Pero un día sentí que el Espíritu me decía: ¿por qué me hablas tanto y no me dejas responderte? Desde entonces, reservo 5 minutos cada mañana solo para escuchar. A veces no siento nada, pero otras es como si alguien me abrazara por dentro. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Hablarte con ternura, dirigirte con amor, susurrarte cosas que solo Él sabe que necesitas. Escuchar antes de hablar es también un acto de humildad. Es reconocer que Él sabe más, que Él ve más, que Él es más. Y cuando haces de la escucha un hábito mañanero, tu día se vuelve diferente. Dejas de reaccionar y empiezas a discernir. Dejas de preocuparte y comienzas a entender. Porque cuando escuchas al Espíritu antes de escuchar al mundo, puedes caminar con dirección divina mientras otros caminan con confusión. Hazlo parte de tu mañana. Tal vez al principio te parezca extraño, el silencio incomoda, pero pronto verás que en ese silencio habla el cielo. Y escuchar esa voz, aunque sea una palabra, vale más que 1000 pensamientos humanos. Recuerda esto: la oración es un diálogo, no una descarga. Y cuando dejas que Dios tenga la primera palabra, el resto del día empieza con su voz como ancla. Así que mañana, antes de correr, antes de pedir, antes de planear, escucha y descubrirás que hay secretos del cielo, que solo se revelan en el silencio del alma dispuesta. Número 8. Haz de tu cuerpo un altar vivo desde temprano. ¿Cómo estás presentando tu cuerpo delante de Dios cada mañana? ¿Has considerado que tu cuerpo también forma parte de tu adoración diaria? ¿Y si tus primeros movimientos del día fueran una ofrenda y no solo una rutina? Muchos creyentes han aprendido a cuidar el alma, pero descuidan el templo. Y no me refiero al templo físico de 4 paredes, sino al templo que te acompaña a cada paso, tu cuerpo. Ese cuerpo que el mismo Espíritu Santo ha escogido para habitar, ese que se levanta cansado, a veces dolido, otras veces ignorado, pero que Dios aún llama sagrado. Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que desde que te levantas, cada movimiento, cada gesto, puede ser parte de tu adoración. Desde estirarte al despertar hasta prepararte para tu jornada, puedes decidir si vas a tratar tu cuerpo como una herramienta cualquiera o como un altar. Mira esto: cuando te levantas y lo primero que haces es darte a la pereza, al descuido, al desorden, estás comenzando tu día como si tu cuerpo no tuviera propósito.
Pero cuando lo primero que haces es agradecer por él, activarlo con intención, cuidarlo con cariño, entonces estás reconociendo el regalo que es. Y eso, aunque no parezca, agrada profundamente a Dios. Hay algo profundamente espiritual en la forma en la que tratas tu cuerpo al despertar. ¿Sabías que tu postura influye en tus emociones? Está científicamente comprobado que el solo hecho de estirarse con los brazos abiertos al despertar activa sensaciones de seguridad, fuerza y apertura emocional. Ahora imagina comenzar tu día de pie, con los brazos abiertos hacia el cielo, diciendo: «Gracias, Señor, por este cuerpo que me diste. Que hoy sea instrumento de tu gloria». Eso no es ritualismo, eso es reverencia. Es como cuando un sacerdote prepara el altar antes de una ofrenda. Tú estás preparando tu cuerpo para que sea un canal de bendición, servicio y propósito durante todo el día. Una joven me contó que tenía problemas con su autoestima. No podía ni mirarse al espejo por la mañana sin criticarse. Hasta que un día, mientras oraba, el Espíritu le susurró: «No critiques lo que yo formé con amor». Desde entonces, cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, se mira al espejo y dice en voz alta: «Soy templo del Espíritu. Hoy, este cuerpo servirá a Dios». Y no cambió su apariencia física. Cambió su identidad interna, su manera de ver lo que Dios le dio. Haz este hábito tuyo. Tal vez te parezca insignificante, pero comenzar el día reconociendo el valor sagrado de tu cuerpo impacta tu salud física, emocional y espiritual. Camina con intención, respira profundo, haz un breve estiramiento y mientras lo haces, hazlo con gratitud. Di: «Este cuerpo irá donde me guíes. Estas manos servirán. Esta voz levantará a otros. Estos pies seguirán tus caminos». Porque adorar no es solo cantar. Adorar es presentar tu todo, tu alma y tu cuerpo. Y cuando lo haces desde temprano, le estás diciendo al cielo: «Hoy no soy mío, hoy soy tuyo por completo». Este hábito, aunque práctico y físico, tiene consecuencias eternas. Porque cuando usas tu cuerpo como instrumento de justicia, como dice la palabra, estás tomando control espiritual de tu día. Cuida lo que comes. Cuida cómo te mueves. Cuida tu energía. Haz ejercicio si puedes. Duerme lo suficiente. No como una obsesión estética, sino como una honra diaria a quien te dio este templo. Y si un día tu cuerpo está cansado, enfermo o limitado, aún ahí puedes hacer algo sagrado. Presentarlo igual, con gratitud, con humildad, con entrega. Porque lo sagrado no depende de la fuerza del cuerpo, sino de la disposición del corazón. Así que mañana, cuando tu cuerpo despierte, que no solo sea un reflejo automático, que sea una respuesta espiritual. Haz de cada parte de ti un altar. Y recuerda, el Espíritu no solo quiere tocar tu alma, quiere habitar en todo tu ser. Número 9. Ofrece gratitud antes de pedir bendición. ¿Te has acostumbrado a pedir antes de agradecer? ¿Cuántas veces has comenzado el día con una lista de peticiones, pero sin una palabra de gratitud? Y si te dijera que la gratitud no solo abre el cielo, sino que transforma tu perspectiva del día entero. Vivimos en un mundo donde siempre parece faltar algo. Siempre hay una oración más que hacer, una necesidad más que suplir, una respuesta que aún no llega. Y en medio de esa búsqueda legítima, es fácil caer en el hábito de acercarnos a Dios cada mañana solo para pedir. Pero Dios no es un cajero espiritual. Él es Padre, y como todo buen padre, su corazón se conmueve cuando su hijo lo busca, no por lo que puede dar, sino por lo que ya ha dado. Agradecer antes de pedir es más que una cortesía espiritual, es una postura del alma, es reconocer que ya tienes más de lo que mereces, que si hoy estás vivo, si estás respirando, si abriste los ojos,
Si puedes oír este mensaje, es porque la misericordia de Dios amaneció contigo. La Biblia no dice, vengan a sus atrios con demandas. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. La gratitud es la llave. La gratitud abre puertas. La gratitud cambia la atmósfera del corazón. Y aquí está la verdad. Un alma agradecida siempre atrae más bendición. No porque Dios se deje manipular, sino porque la gratitud afina tus ojos espirituales para reconocer lo que antes pasaba desapercibido. Cuando comienzas el día agradeciendo, tu mente se entrena a mirar lo que sí tienes, en lugar de enfocarse en lo que te falta. Y eso cambia todo, cambia tu humor, tu enfoque, tu fe. Desde la neurociencia se ha demostrado que practicar gratitud diariamente produce efectos medibles en el cerebro. Reduce la ansiedad, mejora el sueño, eleva los niveles de serotonina y fortalece la resiliencia emocional. Pero tú y yo sabemos algo más profundo. La gratitud no solo cambia tu química, cambia tu conexión con el cielo. Una hermana me escribió diciendo que sus mañanas eran pesadas. Todo le parecía cuesta arriba. Comenzaba el día pidiendo por su esposo, sus hijos, su economía. Siempre con una carga, hasta que una mañana, sin razón aparente, decidió orar diferente. Comenzó diciendo, gracias, Señor, porque aún en medio de la dificultad, tú estás conmigo. Gracias porque tengo un techo, comida, salud. Gracias porque no me has soltado. Y mientras hablaba, algo cambió. No fuera dentro. La atmósfera del cuarto se volvió liviana. La ansiedad bajó. Sintió gozo sin motivo. Y ahí entendió. La gratitud no cambia tus circunstancias, cambia tu percepción de ellas. Por eso, hazlo un hábito espiritual innegociable. Cada mañana, antes de pedir cualquier cosa, agradece. Haz una lista mental o, si puedes, escríbela. 3 cosas por las que estás agradecido hoy. Solo 3. Verás cómo, poco a poco, tu corazón comenzará a encontrar más razones para alabar que para quejarse. Agradece por lo pequeño, el sol, la cama, la voz de un hijo, la paz durante la noche, una canción que te levantó el ánimo, un versículo que te habló. Y si sientes que no tienes motivos, agradece por la gracia, porque si aún estás aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. No comiences el día mendigando bendiciones. Comienza reconociendo las que ya tienes. Y desde ese lugar de gratitud, presenta tus peticiones. No como un huérfano que suplica, sino como un hijo que confía. Y recuerda, cuando agradeces primero, le estás diciendo a Dios, confío tanto en tu fidelidad, que aún antes de ver respuestas, ya te alabo. Eso no solo agrada a Dios, eso activa el cielo, porque un corazón agradecido es un imán para lo sobrenatural. Así que mañana, cuando despiertes, antes de pedir, antes de reclamar, antes de interceder, haz una pausa, mira al cielo y di con sinceridad, gracias, Padre, porque aunque no tengo todo lo que quiero, tengo más de lo que merezco. Haz de la gratitud tu primer idioma del día y verás cómo el cielo responderá, no solo con bendición, sino con paz, gozo y dirección divina. Número 10. Siembra generosidad desde que amanece. ¿Cuál es la primera intención que nace en tu corazón cada mañana? ¿Piensas en lo que necesitas o en lo que puedes dar? Y si te dijera que comenzar el día con un acto de generosidad puede abrir puertas que años de oración no han logrado mover. El corazón de Dios late con generosidad. Él dio a su Hijo, dio aliento, dio misericordia nueva esta misma mañana. Y como hijos suyos, estamos llamados a reflejar ese mismo espíritu de entrega desde los primeros minutos del día. Muchos asocian la generosidad con dinero, pero eso es apenas una pequeña parte. Generosidad es una actitud, es una forma de mirar al mundo,
Es despertarte cada mañana y decir, ¿a quién puedo bendecir hoy, aunque sea con una palabra? Y sí, este hábito agrada profundamente al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque te alinea con su carácter, porque te saca del eje de ti mismo y te pone en modo misión. Y cuando te levantas con la intención de ser luz, aunque sea con un mensaje, una oración por alguien, una sonrisa a un extraño, una llamada inesperada, estás extendiendo el reino sin moverte de casa. Una mujer me escribió diciendo que, al incluir este hábito en su rutina matutina, su vida cambió. Cada mañana, después de orar, simplemente preguntaba, Espíritu Santo, ¿quién necesita hoy una palabra de ánimo? A veces enviaba un versículo, otras solo un estoy orando por ti. Nada elaborado, pero al poco tiempo comenzó a recibir mensajes de vuelta con lágrimas, agradecimientos, testimonios. Ella me dijo, nunca pensé que algo tan pequeño pudiera tener tanto impacto, y es que lo pequeño, cuando viene del cielo, nunca es poco. En 2 Corintios 9:7, Pablo dice que Dios ama al dador alegre, pero yo creo que también ama al dador intencional, al que al despertar ya está pensando cómo reflejar el amor de Cristo, aunque sea en detalles que nadie verá. ¿Sabías que los estudios muestran que las personas que practican pequeños actos de generosidad desde temprano en el día experimentan mayor bienestar emocional, menos estrés y una mayor sensación de propósito? Esto sucede porque la generosidad activa áreas del cerebro relacionadas con el gozo, la empatía y la gratitud. Pero más allá de la ciencia, hay un principio eterno en esto. El que siembra en la mañana, recoge durante el día. Y no me refiero a dinero. Me refiero a siembras invisibles, un mensaje de ánimo a alguien que está al borde del colapso, una oración secreta por el vecino que no conoces, compartir un versículo en redes sin esperar aplausos, dar un abrazo sin explicación a un ser querido que lo necesita. Cuando haces de la generosidad un hábito mañanero, estás diciendo, Señor, lo que tengo es poco, pero está disponible. Y ese tipo de disponibilidad es tierra fértil para lo milagroso. No necesitas tener mucho, solo necesitas tener el corazón dispuesto, y esa disposición, expresada al comenzar el día, rompe la inercia del egoísmo y activa el fluir del reino. Hazte esta pregunta cada mañana. ¿Qué puedo dar hoy, aunque parezca insignificante? Y luego, hazlo. No esperes la oportunidad perfecta. Crea la oportunidad, porque al dar sin esperar nada, te alineas con aquel que da todo sin medida. Dios no te pide que seas grande, te pide que seas disponible. Y cuando haces de la generosidad tu primer movimiento del día, el cielo responde con abundancia, no solo externa, sino interna, porque cuando das temprano, el alma se despierta más liviana, más libre, más parecida a Cristo. Entonces, mañana al despertar, antes de pensar en lo que te falta, piensa en lo que puedes entregar, y descubrirás que los pequeños actos de generosidad hechos en las primeras horas resuenan en los cielos mucho más de lo que puedes imaginar. Número 11. Discierne el clima espiritual de tu día. ¿Alguna vez has sentido que el día amaneció pesado y no sabes por qué? ¿Te has detenido a preguntarte qué está pasando en el mundo invisible mientras tú apenas te estás despertando? Y si te dijera que hay un ambiente espiritual en cada jornada que puedes discernir y enfrentar con autoridad desde el amanecer? Muchos creyentes inician su día sin evaluar el terreno espiritual que están pisando, como quien sale de casa sin mirar el clima. No sabe si lloverá, si habrá sol, si necesita abrigo o si le espera una tormenta. Pero así como el cuerpo necesita saber qué clima enfrenta, el espíritu también. Cada día tiene una atmósfera distinta. Algunos días sentirás paz apenas abras los ojos. Otros, una opresión inexplicable. Otros días parecerán normales.
hasta que algo extraño empieza a desestabilizarlo todo. Eso no es casualidad, es el mundo espiritual en movimiento. Y tú, como hijo de Dios, no estás llamado a vivir inconsciente de esto. Estás llamado a discernir, orar, resistir y declarar. Discernir el clima espiritual es un hábito que pocos practican, pero que puede marcar la diferencia entre caminar en victoria o ser arrastrado por emociones que no te pertenecen. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Cuando te levantas, detente unos minutos y haz silencio en tu espíritu. Pregunta con sinceridad: Señor, ¿qué ambiente estoy enfrentando hoy? ¿Qué está pasando en lo invisible? ¿Hay algo que deba atar, cancelar o interceder? Y escucha. Observa tu corazón. Presta atención a lo que sientes, a lo que sueñas, a lo que Dios trae a tu mente. Porque el Espíritu Santo siempre revela a sus hijos lo que necesitan saber, si están dispuestos a preguntar. Una mujer intercesora me contó que cada mañana, antes de cualquier otra cosa, se sentaba unos minutos en su sala y oraba en silencio preguntando: ¿cómo está el cielo hoy? Y muchas veces, en esos momentos, sentía cargas por personas específicas, recibía nombres, impresiones, urgencias de oración. ¿El resultado? Terminaba intercediendo por situaciones que ni siquiera conocía, y días después confirmaban que Dios la había usado para anticipar ataques y abrir cielos. Eso es vida espiritual madura, y ese nivel de sensibilidad no está reservado para pastores o profetas. Es para todos los que se atreven a escuchar antes de actuar. Este hábito no solo te protege, te posiciona, porque un creyente que discierne el clima espiritual del día es como un guerrero que revisa el campo antes de la batalla. No pelea a ciegas, no reacciona impulsivamente, está alerta, despierto, cubierto. Incluso desde el punto de vista emocional, esto tiene un impacto enorme. Cuando reconoces que ciertas emociones, cansancios o pensamientos negativos no nacen de ti, sino que son parte de un ataque o influencia espiritual, dejas de cargar culpas innecesarias y comienzas a luchar con las armas correctas. Efesios 6 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes, estructuras espirituales. ¿Y qué mejor momento para ponerte esa armadura que justo al despertar? Empieza con una oración simple: Espíritu Santo, muéstrame qué está pasando en este día, guíame, protégeme, úsame como intercesor. Y si sientes inquietud, ora. Si sientes gozo, proclámalo. Si sientes que algo no está bien, no lo ignores, responde en el Espíritu. El discernimiento es como los faros de un auto. No evitan la noche, pero te permiten ver en medio de la oscuridad. Hazlo tu hábito. Cada mañana, antes de salir, antes de tomar decisiones, antes de dejar que la rutina te absorba, ajusta tu percepción espiritual. Y si el día viene difícil, ya estarás preparado. Si viene bendecido, lo reconocerás. Y si viene con asignaciones del cielo, estarás listo para cumplirlas. Porque no hay nada más poderoso que un hijo de Dios que no solo ora, sino que discierne. Y este hábito, practicado desde temprano, agrada a Dios profundamente, porque demuestra madurez, muestra confianza y sobre todo muestra una relación íntima con el Espíritu. Entonces, mañana al despertar, no solo preguntes qué tienes que hacer, pregunta qué está pasando en el cielo y permite que esa revelación marque la pauta de todo tu día. Número 12. Conságrate cada mañana con una decisión. ¿Qué decisión tomas cada día antes de salir de casa? ¿Estás simplemente sobreviviendo o estás viviendo consagrado? Y si te dijera que una sola decisión al amanecer puede sellar tu día con poder, propósito y presencia divina,
Hay un momento sagrado cada mañana, justo después de despertar, orar, agradecer, escuchar y discernir. Un instante donde Dios espera algo más que palabras o pensamientos. Espera una decisión, una entrega voluntaria, un acto invisible de consagración. Consagrarte no es un evento de altar o una experiencia de retiro. Es un hábito diario, una elección firme que declara: hoy, Señor, mi vida te pertenece por completo. Es mirarte al espejo con tus luchas, tus dudas, tus pendientes y decir: aunque no soy perfecto, hoy elijo caminar contigo. Muchos creyentes viven entre emociones cambiantes, reacciones impulsivas y confusión, porque aunque oran, no deciden. La consagración no es un sentimiento, es una convicción, es elegir lo eterno por encima de lo inmediato, es decir, sí a Dios desde temprano, antes de que el mundo te arrastre con su corriente. Y eso, querido oyente, agrada profundamente al corazón del Padre, porque no hay adoración más auténtica que una voluntad rendida. No hay perfume más grato que una vida decidida a obedecer. ¿Cómo se consagra uno por la mañana? No necesitas un rito, solo necesitas intención. Después de orar, de escuchar, de agradecer, toma un minuto para declarar en voz alta algo como: hoy, Señor, aparto este día para ti. Mis ojos, mis palabras, mis pensamientos, mis decisiones, todo lo rindo a tu voluntad. Hazlo aunque ayer hayas fallado. Hazlo aunque no te sientas digno, porque la consagración no nace de la perfección, sino del deseo de pertenecer. Es un recordatorio diario de a quién le perteneces. Y ese recordatorio marca una diferencia poderosa en la forma en que vives, reaccionas y enfrentas los desafíos del día. Jesús decía cada día: yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que veo hacer al Padre. Eso es consagración. Y tú puedes vivir así, decidiendo cada mañana que no vivirás para tus impulsos, sino para el propósito eterno. La consagración también rompe con la pasividad espiritual. Te despierta, te activa, te posiciona, porque el que vive consagrado vive en misión. Sabe que cada acción, cada palabra, cada encuentro puede ser una oportunidad divina. Sabe que el día no es solo rutina, es territorio sagrado. Y esto no solo impacta tu relación con Dios, impacta tu entorno. Las personas notan cuando alguien vive diferente, cuando alguien tiene una luz que no viene de este mundo, y esa luz no se enciende con emociones, se enciende con decisiones. Una joven me escribió una vez: pastor, mi vida cambió cuando dejé de pedir perfección y empecé a pedir dirección. Eso es. La consagración diaria no es exigirte ser impecable, es simplemente rendirte cada mañana, decirle a Dios: hoy, una vez más, elijo ser tuya. Aunque tropiece, aunque dude, aunque no entienda todo, te pertenezco. Y esa decisión, sostenida cada día, construye un carácter firme, una fe inquebrantable, una relación profunda con Dios que resiste la prueba del tiempo y del fuego. Así que cada mañana, después de todo lo que hemos aprendido, cierra tu rutina con esta pregunta: ¿ya decidí vivir este día para Él? No lo pospongas, no esperes a la primera crisis, decide ahora, conságrate, ríndete, preséntate como un altar vivo, y verás cómo el cielo mismo responderá con dirección, cobertura y favor. Porque cuando un hijo de Dios se levanta decidido a vivir en obediencia, el infierno tiembla y el cielo se alegra. Haz de esta decisión diaria tu sello espiritual y jamás caminarás sin rumbo, porque aquel que se consagra cada mañana termina cada noche con la satisfacción de haber vivido para lo eterno. Ahora que has recorrido conmigo estos 12 hábitos mañaneros que agradan a Dios, quiero que tomes un momento, solo uno, para respirar profundo y dejar que el Espíritu Santo selle en tu corazón lo que hoy ha sido sembrado. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de recibir?
porque esto no fue solo un video, fue un llamado, un despertar, un recordatorio del cielo de que tus mañanas no pueden ser más una repetición vacía, sino un encuentro real con el Dios vivo. Estos hábitos no son fórmulas, son llaves. Llaves que, si decides usarlas, pueden abrir puertas que llevaban años cerradas. Pueden restaurar tu comunión con el Padre, pueden devolverle dirección a tu alma, pueden posicionarte para recibir cosas que has estado esperando en oración, pero que solo llegarán cuando ordenes tu altar diario. Dios no está buscando creyentes acelerados, ocupados, distraídos. Está buscando corazones dispuestos. Y si tú estás dispuesto, si tú decides hoy comenzar a aplicar aunque sea uno de estos hábitos, el cielo se moverá a tu favor. Hazlo, no por rutina, no por miedo. Hazlo porque amas a Dios, porque sabes que cuando Él está primero, todo encuentra su lugar. Y si este mensaje habló a tu alma, si en algún momento sentiste que no era yo hablándote, sino Dios mismo usando estas palabras para tocarte, entonces no lo guardes solo para ti. Comparte este video, envíaselo a alguien que sabes que necesita ordenar sus mañanas y deja tu comentario con la frase «Mis mañanas son para Dios». Escríbelo como un acto profético, como una declaración de compromiso, como una siembra pública de tu fe. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Este no es solo un canal de estudio bíblico, es un altar digital donde muchos vienen a buscar lo que no encuentran en ningún otro lugar, una palabra de parte de Dios, directa al corazón. Tu suscripción no es solo un clic, es tu forma de decir, sí Señor, quiero más de ti. Y cuando le das me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a más vidas, a más personas heridas, cansadas, hambrientas de dirección. Estás siendo parte activa de un mover de fe que no se detiene. Recuerda, muchos no tienen una iglesia cerca, una comunidad de fe, un líder espiritual, pero tú y yo estamos aquí para hacer luz también en medio de esta plataforma. Así que gracias por escuchar, por abrir tu corazón, por permanecer hasta el final. Estoy orando por ti, para que el Señor fortalezca tu espíritu, alinee tus pasos y te levante con propósito cada mañana. Y oro también para que este sea solo el comienzo de una vida donde cada amanecer sea un encuentro, no con el mundo, sino con el cielo. Que el Señor te bendiga, te guarde y te despierte cada día con la certeza de que no estás solo. Él va delante de ti. Y cuando tus mañanas le pertenecen a Dios, todo tu día termina bajo su bendición. Hasta el próximo estudio. Paz en Cristo.